Muy buenas tardes, cuando son las 6 en punto de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martorell del espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes y feliz año. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Feliz año para ti también. Muy bien, bueno, hoy arrancamos el espacio con un tema bastante interesante. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, José, en el día de hoy vamos a tratar lo que es el documento privado de aceptación y partición de la herencia. ¿Vale? Es un tema poco conocido, pues no es práctica habitual, aunque cada vez pues, se está usando más, tanto por el ahorro económico que ello supone, como porque hoy en día con toda la información que tenemos, pues la gente ya accede más a conocer esta posibilidad de poder aceptar una herencia no solo ante un notario, sino también a través de un documento privado de herencia. Ahora bien, ¿qué es este documento privado de herencia? Pues se trata de un documento que elabora un abogado, un asesor o un gestor, ¿vale? Cuyo contenido es prácticamente idéntico al de una escritura notarial de partición de herencia. Ahora bien, aunque no se necesita de notario, sí que es necesario pues, que sea redactado por un abogado o por un asesor que tenga conocimientos en esta materia, en la materia de sucesiones. En cuanto al contenido del documento privado, este documento, en primer lugar, lo que tiene que señalar son pues, los datos de identidad de los herederos, así como los datos referentes al fallecimiento, pues el nombre, los apellidos, el último domicilio del fallecido, si hay o no hay testamento. En segundo lugar, este documento también tiene que contener un inventario de los bienes que tenía la persona fallecida al momento de su fallecimiento, así como una valoración de estos bienes, si son inmuebles, si son cuentas, si son vehículos. En tercer lugar, se procede a hacer también en este documento el reparto entre los distintos herederos, siguiendo pues, las instrucciones que marca el testamento si lo había y luego también en atención al acuerdo de todos los herederos, al acuerdo al que hayan llegado. Y por último, el documento también en el documento debe constar expresamente la aceptación de la herencia por los herederos, ¿vale? Es decir, que expresamente tienen que decir, acepto la herencia de fulanito, ¿vale? Y luego debe contener la firma de todos los herederos que intervienen en la partición. Por lo tanto, el documento privado de herencia tiene que cumplir unas formas y un contenido para ser legal, porque de lo contrario pues no tiene validez y supone al final pues, más problemas y pérdida de tiempo para los herederos. En cuanto a la eficacia jurídica del documento privado de herencia, hemos de decir que es un documento perfectamente válido, eficaz, legal, ¿vale? Y hago esta matización o este énfasis porque no sería la primera vez en la que algún cliente me ha preguntado si este documento era legal. La falta de conocimiento da lugar a que pueden pensar que incluso es ilegal, pero no, es totalmente legal, está regulado, pero los clientes pues se llevan sorpresa al conocer que existe la posibilidad de aceptar una herencia sin necesidad de ir al notario. Hay que tener en cuenta también que en nuestro país, en España, los contratos apenas se perfeccionan por el consentimiento, es decir, que se validan desde que se manifiesta que se está conforme con ellos. En definitiva, el documento privado es un acuerdo, un contrato entre los herederos. Actúan todos de común acuerdo y lo plasman en un documento privado. Por lo que al dar su consentimiento a aceptar la herencia, pues supone que efectivamente están heredando con independencia de que luego haya que liquidar impuestos, se pueda inscribir en el registro de la propiedad y demás, pero lo importante es que la aceptación de la herencia, cualquiera que sea la forma, supone adquirir la propiedad de los bienes que tuviera el fallecido al momento de fallecimiento. La propiedad de nuestro país, como decía, se adquiere por el consentimiento, por lo tanto no es imprescindible que esa aceptación se haga ante un notario ni tampoco que se inscriban las propiedades en el registro de la propiedad, por lo que el documento privado pues, tiene la misma eficacia jurídica que la escritura pública ante notario y sirve para los mismos trámites que la escritura del notario, salvo uno en concreto, salvo un trámite. En concreto, estamos hablando de la inscripción en el registro de la propiedad, que como he comentado antes no es obligatoria, es voluntaria y muchas veces es aconsejable. Al registro de la propiedad tan solo pueden acceder escrituras públicas notariales,
¿vale? Por lo que para que en el registro de la propiedad conste un inmueble a nuestro nombre, como que es propiedad nuestra, porque lo hemos heredado, pues sí que es necesario aceptar la herencia ante el notario, salvo una excepción que luego analizaremos en los distintos supuestos de documentos privados. Como comentaba anteriormente, inscribir en el registro no es obligatorio, pero sí que es verdad que en la mayoría de casos en que se va a vender un inmueble que se hereda, pues la persona que lo compra, que lo adquiere, quiere que conste en el registro de la propiedad a nombre del que lo vende. Y también para comprar, la mayoría de veces los bancos, para poder darte una hipoteca, sí que requieren que el inmueble esté a nombre en el registro de la persona que lo vende, ¿vale? Por lo tanto, el documento privado sirve para exactamente lo mismo que el documento notarial, que la escritura notarial, salvo para inscribir los inmuebles en el registro de la propiedad, que nos permitirán posteriormente la venta. En cuanto a los supuestos en los que podemos utilizar el documento privado, encontramos 4 supuestos. En primer lugar, cuando en la herencia pues tan solo hay productos bancarios u otros bienes que no son inmuebles, como por ejemplo un vehículo. En segundo lugar, cuando se quiere hacer lo mínimo que la ley exige a los herederos, que es liquidar los impuestos, y gastándose el mínimo dinero posible en la gestión. En tercer lugar, en el supuesto de que tan solo haya un heredero. Y en cuarto lugar, cuando se quiere liquidar parcialmente una herencia. Vamos a ver cada uno de estos. En primer lugar, cuando solo hay productos bancarios o bienes que no son inmuebles, como por ejemplo el vehículo. Pues en estos casos no es necesario una escritura, porque no es necesario inscribir nada en el registro de la propiedad. Por lo tanto, el documento privado permite liquidar los impuestos, el impuesto de sucesiones, poder rescatar ese dinero que había en el banco, y en relación con el tema de los vehículos, pues incluso permite hacer el cambio en tráfico de la titularidad del vehículo. Por lo tanto, sin acudir al notario, pues estaríamos haciendo todos los trámites que se requieren para poder heredar esos bienes, cuentas y, por ejemplo, vehículos. En segundo supuesto, cuando queremos cumplir con nuestras obligaciones como herederos, pero sin muchos gastos, pues también podemos utilizar esta fórmula, puesto que se utiliza en la mayoría de casos en los que ha fallecido uno de los padres y todavía queda el otro, y tan solo había pues la vivienda habitual y una cuenta que utilizaban los padres. Pues en estos casos, como en la práctica todo va a seguir igual, pues la madre va a continuar viviendo en la vivienda y el dinero pues va a ser para la madre. Entonces, con la finalidad de cumplir con las obligaciones, de liquidar los impuestos, se puede utilizar este documento privado de herencia. Ya cuando fallezca el segundo de los padres, ya sea el padre o la madre, pues ya los herederos ya acudirán al notario a hacer una escritura pública de herencia. El tercer supuesto es el caso sumamente excepcional y que muy pocas veces nos explican, y es cuando estamos ante el supuesto de un único heredero. Es un caso excepcional, como digo, y que es el único caso permitido por la ley en el que un documento privado puede acceder al registro de la propiedad, puede permitir que inscribamos un inmueble a nuestro nombre. Este supuesto, como decía, pues es el caso en que existe un solo heredero, ya sea pues el hijo, un sobrino, el esposo, la esposa o quien sea, pero solo uno. En el momento que tengamos dos herederos, ya no podemos utilizar el documento privado que permite acceder al registro de la propiedad. Por lo tanto, en estos casos sí que podemos decir que documento privado produce los mismos efectos que la escritura pública notarial, cuando se trata de un único heredero. Con este documento privado se podrá liquidar los impuestos, se podrá rescatar el dinero del banco, se podrá cambiar un vehículo de nombre en tráfico, y la diferencia con el resto de documentos privados, con este documento privado de heredero único también se podrá inscribir los inmuebles en el registro de la propiedad a nombre del heredero. Ahora bien, en este caso pues encontramos un requisito especial. Y este requisito es que el documento privado de aceptación de herencia por parte del heredero único debe tener la legitimación de firma por parte de un notario. Por lo tanto, aquí sí que requerimos de un pequeño trámite ante el notario. ¿Esto qué quiere decir, la legitimación de firma? Esto quiere decir que se necesita que el notario dé fe de que la firma contenida en ese documento privado de herencia del heredero único
es de este heredero único y lo compara con la firma que consta en su DNI. A pesar de que es un trámite que hay que hacer ante el notario, es un trámite muy sencillo, que dura apenas 10 minutos, que requiere que el heredero único comparezca en notaría y que tiene un coste muy bajito, aproximadamente de unos 20 o como mucho 30 euros. ¿Vale? Por lo tanto, este es el único supuesto de documento privado que sí que tiene acceso al registro de la propiedad. Y el cuarto de los supuestos, ¿vale?, es cuando se quiere liquidar parcialmente una herencia. Ahora bien, que quede claro, esto no quiere decir que podamos aceptar una parte de una herencia y otra parte rechazarla, porque entonces sería tan fácil como aceptar lo bueno y rechazar lo malo, aceptar los bienes y renunciar a las deudas, si las tiene la persona fallecida. Cuando hablamos de liquidación parcial de una herencia, nos estamos refiriendo a aceptar la herencia, toda la herencia, pero realizándolo mediante fases. ¿Vale? Esto se da mucho en herencias que son muy cuantiosas, en las que hay mucho patrimonio, en la que los herederos no tienen dinero suficiente para pagar los impuestos que se derivan de esta aceptación de herencia y por lo tanto quieren hacer distintas fases. En un primer momento se hace un documento privado para aceptar la herencia y rescatar el dinero del banco y posteriormente, cuando ya se ha rescatado ese dinero del banco, se va al notario y se hace una escritura pública para recibir el resto de bienes, habitualmente inmuebles, y por lo tanto se liquida el impuesto en relación a estos últimos bienes. Por lo tanto, estamos aceptando todos los bienes que tenía el fallecido, bienes de derechos, obligaciones y deudas, pero por partes para facilitar la liquidación del pago de los impuestos. Ahora bien, en estos casos lo que se debe tener muy en cuenta son los plazos para liquidar impuestos, que como ya hemos comentado en algún programa anterior, el plazo para liquidar los impuestos son de 6 meses desde la fecha de la defunción. Por lo tanto, cuando se utiliza esta vía, el documento privado, para liquidar parcialmente los impuestos de la herencia, pues se tiene que estar muy coordinado para no incurrir después en liquidar los impuestos fuera de plazo y que eso yo suponga pues que nos toque pagar intereses, recargo y sanción. Por lo tanto, en esos casos tiene que estar todo muy medido para hacerlo todo dentro del plazo y que el documento privado nos valga como una herramienta que nos permita liquidar y pagar los impuestos sin tener que olvidarnos de esa herencia cuyos impuestos no podemos pagar. Analizaría los supuestos en los que procede este documento privado. Ahora, en cuanto a los documentos que hay que acompañar al documento privado de herencia, pues va a depender de las circunstancias familiares y patrimoniales de la persona que ha fallecido. Pero por regla general, lo que siempre deberá aportarse son los siguientes documentos: el certificado de defunción, que acredita que ha fallecido la persona; el certificado de últimas voluntades, donde nos indica si hay o no hay testamento; el testamento en caso de haberlo, y si no lo hay, la declaración notarial de herederos; el libro de familia, que es el que acredita el parentesco que podemos tener con la persona fallecida; y luego documentos varios como pueden ser certificados bancarios, escrituras o notas simples de los inmuebles que haya que tenían propiedad el fallecido, el permiso de circulación de vehículos, es decir, todos los documentos que acrediten la titularidad de los bienes que hemos incluido en el inventario de bienes de la persona fallecida. Luego ya, para acabar, por último, quiero señalar que aunque aun habiendo los herederos elegido la forma del documento privado de herencia para repartir los bienes de la persona fallecida, hay trámites que requieren de manera irremediable de la intervención del notario, como pueden ser la declaración de herederos cuando una persona ha fallecido sin testamento, o la renuncia cuando alguno de los herederos pues, ha decidido que no quiere heredar por la razón que sea. Por lo tanto, aunque optemos por el documento privado, hay actos que sí o sí requieren que intervenga el notario. Has hablado de la aceptación de herencia en documento privado o en escritura pública, pero ¿es obligatorio hacer los trámites de aceptar una herencia o podemos dejarla prescribir?
A ver, el tema de dejar prescribir una herencia o los impuestos de una herencia es muy socorrido y es muy a menudo las veces que nos lo preguntan. Ahora bien, nunca va a ser nuestro consejo como abogados, ¿vale? Hoy en día, en el que todas las administraciones públicas están interconectadas informáticamente, que nada más fallecer una persona, tanto Hacienda como Ayuntamiento, como Seguridad Social, como Tráfico, saben del fallecimiento, pues no tiene mucho sentido querer dejar prescribir una herencia porque tarde o temprano pues, te acaban pillando. Por lo que sí que es verdad que transcurridos 4 años y 6 meses desde el fallecimiento prescribe la obligación de pagar impuestos, es sumamente peligroso porque las administraciones de una forma u otra llegan a tener conocimiento pues, de que la persona ha fallecido y a exigirte, en caso de no haberlo hecho, la liquidación de los impuestos con intereses, con recargos, ¿vale? Entonces, nuestro consejo siempre va a ser liquidar los impuestos si no nos queremos gastar mucho dinero. Utilizar el documento privado y así asumimos el mínimo coste, pero sin asumir ningún riesgo. Un claro ejemplo de que las administraciones están conectadas y que es muy fácil que nos pillen es que habitualmente cuando fallece uno de los padres, pues el que queda viudo solicita la pensión de viudedad a la Seguridad Social, ¿vale? ¿Por qué la solicita? Porque ha fallecido padre. La Seguridad Social inmediatamente informa a Hacienda de que está solicitando la pensión de viudedad y por lo tanto Hacienda inmediatamente conoce que ha fallecido esa persona y que no se han liquidado los impuestos correspondientes, ¿vale? Por lo tanto, nunca podremos aconsejar el dejar prescribir los impuestos, por mucho que vivamos por ahí, que el vecino dejó prescribir o el cuñado o el amigo dejó prescribir los impuestos. Y por otro lado, si hemos aceptado la herencia del padre en documento privado y después fallece la madre, ¿tenemos que volver a liquidar impuestos? En este caso, si la partición en un primer momento se hizo en documento privado porque no queríamos gastarnos mucho dinero, queríamos cumplir con lo que dice la ley, y hay inmuebles, ¿vale? En el momento de fallecer el segundo, ¿vale? La madre en este caso, por ejemplo, si ha fallecido primero el padre, tendremos que ir a la notaría para hacer la escritura de partición y poder incluir los inmuebles, pero no deberemos incluir no deberemos volver a liquidar los impuestos del padre, porque ya lo hicimos en su día mediante el documento privado. Por lo tanto, a la hora de hacer la escritura pública de herencia, aunque ésta se va a referir a los dos fallecimientos, ¿vale? No será necesario que hagamos o que liquidemos los impuestos del primer fallecido, porque ya lo hicimos y por lo tanto solo habrá que liquidar los del segundo fallecido mediante esta escritura pública, pero después adjuntaremos los impuestos que ya hicimos en su momento y se mandará todo junto al registro de la propiedad para que se puedan inscribir los inmuebles que pudiera haber en la herencia. Como hemos visto, este tema puede suscitar muchas cuestiones y como bien nos encargáis de recordarnos, sabiamente cada caso es particular, individual y no se puede generalizar en absoluto. Si alguno de nuestros oyentes tuviera alguna duda al respecto, ¿cómo podrían contactar con vosotros para que se la pudierais solventar? Pues podrían contactar a través del teléfono del 96-320-2876 o a través de la página web marinimateoabogados.com. Hay un formulario que se puede cumplimentar y nosotros respondemos vía mail o vía telefónica a las cuestiones que tengan. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Gracias a ti, José. Muy buenas tardes, hasta luego.